Hermanos, en esta mañana continuamos con esta serie que ya comenzamos hace varias semanas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a buscar allí en Mateo capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional, y vamos a hablar, o hemos titulado el mensaje, Enfrentando la hipocresía. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes nuevamente de ocupar este lugar para exponer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor, y confiamos en ti. Dirígenos en todo, Señor. Háblanos a través de la Biblia. En el nombre de Cristo. Amén. Tristemente, demasiadas personas llegan a vincular el cristianismo con la hipocresía. Para muchas personas, la palabra cristiano e hipocresía son sinónimos. Alguien escribió: un cristiano es un hombre que se arrepiente el domingo por lo que hizo el sábado y lo volverá a hacer el lunes. Qué triste, ¿verdad? Pero a menudo es verdad. Jesús constantemente confrontó la hipocresía, especialmente en los religiosos de su época, los dirigentes oficiales judíos. De hecho, no menos de 7 veces, en un mensaje que predicó, Jesús denunció el establecimiento religioso, repitiendo la misma fuerte reprensión una y otra vez. Estas palabras: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Mateo capítulo 23, verso 13, verso 14, verso 15, verso 23, verso 25, verso 27 y verso 29. Y cuando uno lee estas palabras en la Biblia, realmente, al menos a mí, no me suena como el bondadoso Jesús manso y humilde. Mirarle a la cara a las personas que supuestamente estaban viviendo para Dios y exponerle su grotesca simulación requería valor, requería una valentía notable. Miren, es muy probable que ni siquiera una sola vez en todo lo que ha transcurrido del año, también podríamos incluir el año anterior, usted haya mirado a alguien a los ojos y haya llegado a llamarle hipócrita. ¿Lo ha hecho? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque esas palabras son palabras que realmente invitan a pelear. Y si lo duda, pruebe. Ahora, nos preguntamos, ¿qué fue lo que realmente alteró tanto al Señor Jesucristo? Él aborrecía la falsa santurronería de ellos. Él dice: porque ustedes dicen y no hacen. Y cuando hacían algo significativo, procuraban hacer, como dice el Señor, todas sus obras para ser visto por los hombres. En otras palabras, ellos predicaban públicamente lo que no practicaban en privado. Daban la impresión de ser espiritualmente fuertes, pero en realidad eran carnales e impotentes. Sonaban piadosos, pero estaban espiritualmente vacíos. Por eso el Señor los clasificó a hipócritas, a todos ellos. Lo primero que me gustaría considerar es cómo el Señor expone la hipocresía de estos religiosos. Y a esto de pretender ser lo que uno no es, la Biblia constante y vigorosamente lo condena. Es más, la Biblia nos llama a la autenticidad, a la sinceridad, a la transparencia. El Señor lamenta la hipocresía de su pueblo por boca del antiguo profeta hebreo Isaías, cuando leemos en el capítulo 29,
verso 13 y 14, dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hace mucho tiempo que estas palabras fueron dichas en un contexto diferente. Sin embargo, no ha cambiado mucho desde que fueron proclamadas hasta nuestros días. No hay nada como la autenticidad para desarmar a una persona sin Cristo. Si usted quiere impactar a aquel que no conoce al Señor, sea auténtico, sea sincero, sea consecuente entre sus creencias y sus obras. Y por otro lado, nada hace más daño a la causa de Cristo que las actitudes, las palabras y las acciones hipócritas de gente que dice ser cristiano. En realidad no nos sorprende que el apóstol Pablo escribiera a los creyentes de Roma con gran fervor, exhortándoles allí a que el amor, dice Pablo, sea sin fingimiento. En Romanos capítulo 12, verso 9, él estaba instándole a que la acción llegara a igualar las palabras. Él deseaba que se descartaran todos esos ropajes falsos de religiosidad externa, que se despojaran de cualquier tipo de máscara y que se les cambiara por una fe auténtica, genuina, vibrante, vivificante. Como usted recordará, Pedro cayó en un momento de su vida en esta trampa, en la trampa de la hipocresía. A pesar de predicar que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, eran uno en Cristo, su conducta mientras ministraba en Antioquía no correspondía con sus palabras. Estaban usando dos máscaras y Pablo tuvo que confrontarle y dejar al descubierto su situación con una penetrante reprensión en la carta del apóstol Pablo en Gálatas, a los Gálatas, en el capítulo 2, podemos leer los versos del 11 al 14. Dice la Biblia: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pablo le confronta con su hipocresía, le llama a ser consecuente con sus acciones, lo que cree, ¿verdad? El punto es este: asegúrese de que su amor es realmente auténtico. No sea falso, no sea engañoso. Cuando usted esté en un grupo, diga lo mismo que cuando estaba en el grupo anterior. O sea, no diga una cosa hoy y mañana diga otra. Todo el tiempo asegúrese de que su vida se ajusta a lo que usted dice que cree. Y cuando no sea así,
debe realmente admitirlo, ser lo suficientemente honesto como para reconocerlo. La hipocresía ocurre cuando enmascaramos la carnalidad detrás de un montón de palabras religiosas. Eso es falso. Necesitamos escuchar lo que el Señor Jesucristo dijo al respecto y permitir que Él haga su obra a cómo nos conducimos cada día. Vamos a ver ahora que el Señor no solamente confrontó la hipocresía, no solamente la expuso, sino que además la ilustró. El Señor en su Sermón del Monte, del cual consideramos la primera parte en el mensaje anterior, acerca de cómo Jesús comenzó su gran sermón. Ahora, el Señor presenta a sus seguidores el reto de llevar una vida sencilla y auténtica, como realmente es la vida cristiana. La vida cristiana es sencilla y es auténtica. La vida cristiana descansa sobre una fe sencilla. Somos nosotros los que la complicamos, de la misma manera que hicieron allí los escribas y fariseos, complicando las cosas que Dios les había dado para obedecer. Y aquí el Señor recalca la importancia de vivir una piedad genuina. Y comienza con una breve pero contundente exhortación. Dice en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Señor les dice: no traten de aparentar lo que no son. No traten de parecer súper piadosos para que así puedan lucir bien ante los hombres. Para los judíos, en los días de Jesús, habían tres formas de practicar la justicia: ofrendar, orar y además que ayunar. Y hay que entender que Jesús en ningún momento Él disputa estas tres disciplinas. Las reconocía como válidas para el pueblo de Dios. Su principal preocupación fue que estas obras, en lugar de un ejercicio, una disciplina espiritual para ayudarles a crecer, se había convertido en una plataforma pública para exponer la conducta hipócrita. En lugar de esa patraña hipócrita, Jesús les da la instrucción sobre la forma correcta de practicar cada una de estas disciplinas espirituales. Él menciona, va a hablar de las ofrendas, cómo hacerlo sin hipocresía, lo hará con la oración, lo hará además con el ayuno y les va a recordar del peligro de la tradición. En primer lugar, habla de las ofrendas. Dice el verso 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy en día Jesús tal vez diría algo como esto: no esperen a que les entreguen una placa de bronce con su nombre, o que esa placa de bronce sea colocada en un lugar del templo donde ustedes se reúnen para que los demás lo admiren y vean cuán consagrado, cuán espiritual, cuán generoso es usted por haber dado una gran cantidad de dinero para la construcción del templo o ayudar a los necesitados. No ofrende a fin de que lo vean. No ofrende a fin de que lo vean bien, es lo que dice el Señor. Es más, Él no solamente presenta el problema, sino que habla sobre la solución al problema.
ofrece de una manera mejor, como a Él le agrada. Verso 3 y verso 4. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, dé generosamente, con alegría, dé con sacrificio, pero guárdeselo para usted solo. ¿Captaron la idea? Eso es lo que enseña el Señor. Su ofrenda no es asunto de nadie más. Es entre usted y Dios. Si hace a otros partícipe de esto, entonces está recibiendo la recompensa inmediatamente. ¿Cuál es? El reconocimiento de los demás. Y eso anula la oportunidad de recibir algo más grande cuando usted llegue al cielo. Dios siempre nota y más tarde recompensa la ofrenda fiel y sacrificada. Pero cuando usted insiste en anunciarlo por medio de una docena de formas santurronas, entonces eso es todo lo que va a recibir. En aquel tiempo, estas personas formaban un gran, como diríamos nosotros, un gran aspaviento, ¿verdad? Un gran escándalo, una gran bulla, cuando tenían actos de generosidad con otros. Pero ¿a quién pretendían engañar? No al Señor, porque el Señor sabía la motivación falsa e hipócrita con que ellos lo hacían. Por eso siempre he creído que el asunto de las ofrendas y de los diezmos es una cuestión entre el cristiano y Dios. Y cuando usted lo está haciendo por alguna otra razón que no sea por su amor al Señor y a su obra, lo está haciendo con una motivación equivocada. Y el Señor lo dice: ya has tenido tu recompensa. Las ofrendas, la oración también. El verso 5. Y cuando ores, vuelve el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En los días de Jesús, la práctica de la oración había ido degenerando en 5 aspectos. Y quiero mencionarlo porque nosotros a veces podemos caer en esto haciendo un mal uso de la oración. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la oración se había convertido en un ejercicio formal en vez de una expresión libre. Era algo más bien mecánico, automático, ¿verdad?, que una expresión espontánea. Lo que existían eran oraciones, entre comillas, oficiales para todas las ocasiones. Las oraciones se habían vuelto rutinarias y monótonas. ¿La oración qué es? Es hablar con Dios. De la misma manera que usted tiene una conversación fluida y espontánea con un ser humano, así debe hacerlo con Dios. No es otra cosa que hablar con Dios. En segundo lugar, la oración se había vuelto más ritualista que auténtica en su expresión. La mayoría de los judíos oraba 3 veces al día. Los fariseos habían establecido una rutina bien rígida de lugares y horas que estaban prescritos para orar en ellos. Lugares y horas. O sea, no había espontaneidad. No habían oraciones iniciadas realmente por el Espíritu. Todo era un manto de hipocresía. Tercero, las oraciones eran largas y con mucha palabrería. Hoy en día hay algunos que todavía siguen teniendo el concepto de que entre más larga sea una oración, mejor será escuchada por Dios. Yo no encuentro eso en la Biblia. En ninguna parte dice que de la palabra
que la extensión de una oración la hace más efectiva. De hecho, si usted mira las oraciones de la Biblia, no eran precisamente largas oraciones. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted no pase un tiempo de oración individual y que esté allí una hora o más de lo que usted quiere estar. No porque usted esté tratando de impresionar a nadie porque está solo, sino por las necesidades. Es una conversación larga que tiene con el Señor. Pero cuando usted está orando en público, sáquese de la cabeza la idea de que su oración tiene que ser larga. Si le mandan a dar gracias por la palabra de Dios, limítese a eso. No tiene ningún sentido que se ponga a dar gracias por los alimentos y en ese momento se ponga a dar gracias porque Dios le hizo. Mantenga su devoción privada. Recuerde que las oraciones no necesitan ser largas. La oración pública es el resultado de una vida de oración privada. ¿Quién quiere escucharle a usted, por ejemplo, predicar un sermón cuando está dando gracias por una hamburguesa? ¿Verdad? No se le ocurra hacer eso delante de los niños, porque los niños son muy sinceros. Si se extiende mucho, amén, amén, es porque ellos tienen hambre. Y aquí hablando de la sinceridad de los niños, yo no puedo evitar hacer este cuento, porque esto es real y esto pasó. No voy a decir el nombre de la niña. Hubo una niña que quería ir al baño porque tenía deseos de vomitar y otra se ofreció para llevarlo. Y cuando estaban entrando al baño, la niña le preguntó a la amiguita: ¿por dónde tú quieres vomitar? ¿Por aquí o por aquí? Miren, cuando estamos tomando un camino hipócrita en la vida de oración o en cualquier otra cosa, los niños son muy honestos con esto. Acuérdense, las oraciones eran largas y con mucha palabrería. Cuarto, las oraciones estaban llenas de repeticiones sin sentido. Y antes que usted se sienta muy piadoso, a lo mejor tiene que admitir que algunas de sus oraciones están llenas de repetición y sin sentido. Jesús nos exhorta a orar espontánea, sencilla y específicamente. Quinto, la oración se había convertido en causa de orgullo antes de ser una expresión humilde de dependencia en Dios. Orar bien se había convertido en un símbolo legalista. Cuando se lo seguía al pie de la letra, llevaba una exhibición pública ostentosa.